La medida del corazón. Había una vez una mujer llamada Elena que tenía una costumbre silenciosa. Llevaba una lista invisible de todo lo que le dolía. No la escribía en papel, no la contaba en voz alta, pero estaba ahí. Recordaba la vez que no la defendieron, la vez que no la escucharon, la vez que alguien habló de ella sin saber toda la historia, la vez que dio más de lo que recibió y sin darse cuenta empezó a medir todo. Si alguien era amable con ella, respondía con amabilidad. Si alguien era frío, ella también lo era. Si alguien fallaba, lo marcaba por dentro. No lo hacía por maldad, lo hacía por protección, porque cuando uno ha sido herido, el corazón aprende a cerrarse para no volver a sentir lo mismo. Un día, después de una discusión pequeña pero intensa, Elena se quedó en silencio. No era una pelea grave, fue una frase mal dicha, una mirada mal interpretada, pero sintió esa vieja sensación de endurecimiento subir por dentro y se dio cuenta de algo. Estaba cansada, cansada de medir, cansada de calcular cuánto daba y cuánto recibía, cansada de sostener pequeñas condenas internas. Se sentó sola y pensó, ¿y si vivir no fuera estar evaluando todo el tiempo? ¿Y si pudiera elegir otra forma? Porque es fácil juzgar, es rápido, nos da una sensación de control, pero comprender es más profundo y más humano. Muchas veces no conocemos la historia completa del otro, vemos una actitud, pero no el miedo que hay detrás. Vemos una respuesta brusca, pero no el cansancio acumulado. Vemos un error, pero no la lucha interior. Y, si somos honestos, nosotros también quisiéramos que alguien nos mirara con más paciencia cuando fallamos. Esa tarde, Elena hizo algo pequeño, no llamó para reclamar, no escribió un mensaje duro, no explicó por qué tenía razón, respiró y decidió que esa vez no iba a responder desde la herida, no porque lo que pasó no importara, no porque estuviera bien lo que sucedió, sino porque no quería que el resentimiento siguiera creciendo. A veces creemos que la fortaleza está en defendernos con dureza, pero hay una fuerza distinta, más silenciosa, más firme, la de no dejar que el rencor tome el control. Con el paso de los días empezó a practicar algo nuevo. Cuando alguien cometía un error, se preguntaba primero, ¿y si yo estuviera en su lugar? Cuando sentía ganas de etiquetar, se decía, tal vez hay algo que no estoy viendo. Cuando alguien no respondía como esperaba, intentaba no tomarlo como algo personal de inmediato. Y ocurrió algo sorprendente. Su vida no cambió mágicamente. Las personas no se volvieron perfectas. Los problemas no desaparecieron, pero su corazón sí cambió. Se volvió más ligero, porque cada vez que dejaba de condenar internamente, soltaba un peso. Cada vez que elegía comprender antes que señalar, se ensanchaba por dentro. Cada vez que perdonaba, aunque costara, recuperaba paz. Y entonces entendió una verdad sencilla pero poderosa. La forma en que tratamos a los demás termina moldeando la forma en que vivimos por dentro. Si vivimos señalando constantemente, el mundo se vuelve un lugar hostil. Si vivimos esperando fallos, encontramos fallos. Si vivimos desconfiando, todo parece amenaza. Pero si comenzamos a ofrecer comprensión, algo cambia. No afuera primero, adentro. Elena empezó a notar detalles que antes no veía. La compañera que parecía fría estaba atravesando una separación difícil. El amigo que respondía tarde estaba cargando responsabilidades que no sabía cómo manejar. El familiar que parecía indiferente tenía miedo de expresar lo que sentía y se dio cuenta de algo que la estremeció. Muchas veces juzgamos lo visible sin conocer lo invisible. Una noche, mientras repasaba el día, como solía hacerlo, notó que su lista invisible estaba más corta, no porque nadie la hubiera herido, sino porque había decidido no acumular. Esa decisión, pequeña pero constante, empezó a transformar su manera de caminar por la vida. Ya no reaccionaba automáticamente, ya no necesitaba tener siempre la última palabra, ya no sentía esa urgencia de demostrar que tenía razón. Descubrió que tener razón no siempre trae paz y que a veces elegir la calma es más valiente que ganar una discusión. Un día alguien cercano volvió a cometer un error, esta vez más grande. Sintió el viejo impulso de cerrar la puerta, de protegerse con frialdad, de recordar todo lo anterior, pero en lugar de eso, dijo algo simple. Necesito tiempo para procesar, pero no quiero que esto nos rompa. Fue firme, fue honesta, pero no fue cruel. Y en esa diferencia estaba todo, porque comprender no significa aceptar todo.
Significa no reaccionar desde el resentimiento. Elena empezó a vivir con una medida más amplia, más generosa, más consciente, no porque los demás siempre lo merecieran, sino porque ella merecía vivir sin ese peso constante. Con el tiempo notó algo hermoso. Cuando cambias la medida con la que miras, también cambia lo que recibes. Las conversaciones se volvieron más sinceras. Las personas se sintieron más seguras de abrir su corazón. Los conflictos dejaron de escalar con tanta facilidad. No fue magia, fue elección. Elección de no alimentar cada herida. Elección de no convertir cada error en sentencia permanente. Elección de no cerrar el corazón por miedo. Y comprendió que la vida se ensancha cuando el corazón se ensancha. Si te cierras, todo se vuelve pequeño. Si te abres, incluso el dolor encuentra espacio para transformarse. Quizás tú también llevas una lista invisible. Quizás estás cansado de medir cuánto das y cuánto recibes. Quizás estás agotado de sentir que siempre debes defenderte. Hoy puedes hacer algo sencillo: respirar antes de reaccionar, escuchar antes de responder, preguntar antes de suponer, perdonar algo pequeño que llevas guardando, no porque el otro sea perfecto, sino porque tú mereces paz, porque al final la medida que usamos con los demás termina siendo la medida con la que vivimos nosotros. Si mides con dureza, tu mundo se vuelve rígido. Si mides con generosidad, tu mundo se vuelve amplio. Y esa es la enseñanza silenciosa de esta historia. Cuando eliges comprender en lugar de condenar, no solo cambias una relación, cambias tu manera de estar en el mundo. Elena no dejó de sentir, no dejó de poner límites, no dejó de cuidar su corazón, simplemente dejó de endurecerlo, y en ese gesto pequeño encontró algo que había estado buscando durante años: tranquilidad. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y ayúdame a crecer y a llegar a más corazones.